empiezas a ver las caras por lo que significan más que por lo que nos han dicho que debería de ser. Ejemplo, una nariz grande necesita, o bien está en los climas, está presente en climas más fríos, que necesitaba al momento de inhalar calentar el aire para que cuando llegara a los pulmones no llegara súper frío y entonces tuviera una infección pulmonar. En la parte de la gente que tiene los labios muy pequeños, son más sexuales que sensuales. Okay, a lo que va y... A lo que va. No quiere decir que por eso no vaya a no hacerlo, pero le gusta más así como el ¡pum! Más. A mí sería no una red flag, pero sí como un tema de, híjole, lo negro, la oscuridad en una mirada, sí es un tema. Donde de verdad abrazamos este tema de entender cuál es tu propuesta única de valor. ¿Sabías que podcast es patrocinado por Cesen Company? Bienvenidos a ¿Sabías qué? Hoy tengo una invitada, sobre todo muy preparada en todo el mundo. Y bueno, ahorita fuera de cámaras me estaba platicando que la técnica que ella hace, solo hay 20 personas en el mundo que la tienen con la persona que se los enseñó. Bueno, ya vamos a entrar a esos detalles, pero la verdad estoy muy contento y muy orgulloso que me acompañe Renata Roa. ¿Cómo estás, Renata? Ay, muy bien, muchas gracias, muy feliz, muy hidratada. Claro, con bebidas deliciosas de Cesen. Yo no sabía que tenían una barra increíble en Polanco, para los que nos estén escuchando y quieran no nada más venir a echar el chisme con la amiga, claro, sino que además venir a nutrirnos desde adentro. Entonces, gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y sí, claro, aquí además, en este podcast, además de platicar súper rico y chill, siempre les damos una bebida de Cesen Room para que lo visiten. Y no quise adelantarme a presentarte porque quiero que tú me digas quién es Renata Roa. Me encanta siempre esa pregunta porque todo el mundo pensaría que lo voy a hacer desde lo que hago, pero a mí más bien me encanta presentarme desde lo que soy y creo que soy un producto que sigue estando completamente en evolución. Al día de hoy, probablemente mañana, porque cómo cambiamos, ¿verdad? Pero al día de hoy me parece que sigo siendo una persona sumamente curiosa, una soñadora. Me puedo ir y no creas que estoy a lo mejor rumiando desde el problema número 10, sino que más bien estoy soñando, ideando, como que viviendo en una realidad como súper idealista, porque sí creo que además tengo como este toque todavía donde sí creo en la gente, confío en la gente a mi alrededor ya con más años siempre me dice, es que eres re güey, porque siempre compartes tus ideas, eres re güey, porque siempre soy el corazón, eres re güey. Y para mí el ser güey, todavía a mi edad, es un gran halago porque quiere decir que sigo abriendo el corazón a las nuevas posibilidades. Soy una nerda, ñoña absoluta. Toda la vida he estudiado, sigo estudiando. Ahorita estoy metidísima en la neurociencia. Me fascina entender el comportamiento humano. Me fascina entenderme y creo que mucho de la razón por la que decidí apasionarme por el comportamiento humano tiene que ver con mi propio proceso personal, donde yo no entendía qué era lo que sentía. Entonces me sigo definiendo como una analfabeta emocional en rehabilitación. Es decir, que un día a la vez, donde a veces la riego horrible y digo, ups, otra vez regresé a palitos 1, pero creo que estoy justamente en ese proceso de decir, solo por hoy gestiono, abrazo, transformo mis emociones de la mejor manera. Me fascina la comida. Tengo además un proyecto de cerveza artesanal con mi marido en Tequisquiapan, en un pueblo mágico que además ahorita se está poniendo hermoso, que se llama Boruma. Y eso creo que también me ha dado como la posibilidad de tocar mucha tierra, porque a veces creo que mis temas se pueden ir mucho hacia la mente, hacia lo no tangible. Uh-huh. Y ese creo que ha sido como un gran equilibrio en mi vida, porque además como voy y vengo de la Ciudad de México a un pueblito muy, muy callado, ha sido entender que la adicción que yo también le tenía al cortisol, al estrés, y que cuando me iba de vacaciones los primeros 3 días era casi tener taquicardias de ¿por qué no estoy haciendo 400 cosas y no poder dormir y además enfermarme? Hoy entiendo que necesito, yo creo que también fue muy mágico, por eso llegué a Tequisquiapan, a tocar un poco más de calma y a agendar entonces desde un lugar también como de mucha más, pues sí, como de más conexión conmigo. Entonces creo que hoy más que nunca puedo decir que estoy como encontrando en ese yin yang una integración padrísima de lo que hoy soy. A veces me sorprendo estando en paz, teniendo calma,
Y claramente a veces me hace mucha falta venir y luego estoy aquí feliz en el rush y digo, ay, como que ya me hace falta mi dosis del pueblito y llego al pueblito y respiro y soy muy feliz. Entonces creo que estoy en un proceso donde he aprendido a aceptar mi realidad como es en vez de pelearme con ella y sacarle lo mejor posible. Y creo que eso me ha llevado entonces a seguir explorando a través de las letras. Soy escritora de 3 libros. Desde chiquita soñaba con ser escritora. Le decía a mi papá que yo quería ser escritora de telenovelas. Y hoy es en donde digo que me gusta, y por eso siempre rebautizo a la gente, ese es un dato curioso mío, rebautizo a toda la gente cercana porque siento que los nombres pueden generarle mucho drama a la vida y ahí es el único lugar donde me gusta el drama. Entonces les pongo así como 5 nombres compuestos así de Lorena María de los Santos y Ángeles Resucitados, ya sabes, y todo, o sea, bautizo a todo el mundo porque siento que ahí es el único pretexto en donde uno debería de abrazar el drama. En la vida, no gracias, y por lo mismo busco que mis relaciones sean como muy ligeras. Como, sí, ¿para qué cargar? Si de por sí la vida a veces se pone complicada, como para qué cargar cosas. Y ahorita estoy en un proceso también muy interesante de seguir explorando las herramientas de bienestar que tengo, que yo siempre digo que las diseñé para mí. Y al yo diseñarlas para mí, después dije, bueno, se las voy a compartir al mundo, pero creo que son desde un lugar muy honesto, donde el mindfulness también me ayudó a darme cuenta que en mi analfabetismo emocional le huía a la tristeza. Y como además tenía muchas herramientas, en una de las conversaciones más reveladoras con mi coach me dijo, a ver, Renata, ¿te sientes triste? Sí, Rafa, sí me siento triste, pero bueno, ya salí a caminar, ya tomé mi baño de luz, ya tomé los aceites, estoy en vitamina, ya medité no sé qué, ya hice journaling, ya todas las... Me dijo, a ver, Renata, calma, ¿por qué te da tanto miedo sentir? ¿Por qué le huyes tanto a la tristeza? Está bien que tengas herramientas, pero a veces las emociones se tienen que ver a los ojos. Y ahí es cuando descubrí que uno de los procesos más importantes que necesitaba vivir, Renata, era entender, vivir, abrazar las emociones, pero también teniendo herramientas. Entonces sigo explorando todas estas herramientas de mi línea de Conecta, del Journal, de los decks. Están por salir unas tarjetas de emociones padrísimas, porque me parece que seguramente así como yo, hay un montón de gente allá afuera también en esta rehabilitación. Y sí, y bueno, y no sé nada. Y esa sería Renata. Wow, qué maravilla. Y ojalá todos pudiéramos conocernos así. O sea, es una presentación. O sea, te pregunté quién eres. En ningún momento hablaste que estudiaste en San Diego, que estudiaste en Barcelona. Creo que eres administradora de empresas también. Sí. O sea, no hablaste como... No diste tu currículum, que es lo que normalmente todos hacemos. O sea, se nota un trabajo de autoconocimiento cañón. Y obviamente de trabajo de marca personal, que ya nos platicarás. Pero yo quiero empezar preguntándote porque, digo, obviamente ustedes no lo vieron, pero cuando yo salí, antes de empezar a grabar, yo traía la cara con unas manchas rojas que nunca en la vida me han salido. Y dije, justamente hoy, con una experta en lectura facial, me viene a salir esto. Pero bueno, son emociones gritando. Entonces, ¿cómo las emociones gritan a través de nuestro cuerpo y de nuestra cara? Ay, qué buena pregunta. Y como te decía, soy una analfabeta emocional, entonces le he dedicado muchos años a entender, ¿no? Y me choca a mí el tema de inteligencia emocional porque a veces nos volvemos intelectuales emocionales en vez de realmente ser estas personas que apliquen y vivan e incorporen el conocimiento. Pero a ver, entendemos de base y sobre todo de la forma como más, a lo mejor teórica, el mundo de las emociones. Emociones, a mí me encanta la palabra, en inglés es emotion, que sería energía en movimiento. Okay. Es una parte sumamente biológica que se nos regaló para poder sobrevivir. Aunque muchísimos investigadores dicen que hay 5 emociones, hay otros que dicen 7, hay otros que dicen que son 9 emociones básicas. Es decir, que yo las voy a generar, de hecho, y ni siquiera voy a ser consciente de ellas, porque a través de los estímulos que entran por mis sentidos, van a llegar directamente a mi sistema límbico, que es el que va a reaccionar para que de nuevo pueda huir, pueda mover el volante y en vez de que choque, si tú estarías en un proceso consciente, no vas a decir, está a punto de un coche tener una colisión con el mío, entonces voy a girar 40 grados el volante, no pasa, porque si no, ya chocaste. Claro. Entonces, el tema de las emociones surge justamente a través de esta lectura así en microsegundos de estos estímulos, le llegan y le gritan al sistema límbico y el sistema límbico dice, haz algo, reacciona, pero para antier, porque si no aquí podemos morir.
El problema de las emociones es que con la evolución, antes nuestra sobrevivencia sí dependía de poder escuchar que el tigre estaba caminando por la selva y estábamos a punto, y sí, los tigres viven en las selvas. Ahorita me va a decir, Renata, mucha, y ni siquiera sabes en dónde es el hábitat de un tigre. Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Pero imagínate que el tigre está a punto, está caminando, y tú tenías que tener entonces el oído, y más en la oscuridad, pero sí el oído, como esta parte también a lo mejor de temperatura y demás, para que en el momento en que lo escucharas, pudieras hacer algo con eso. Me encanta siempre poner el ejemplo del miedo, porque ese miedo evidentemente sí funcionaba cuando el tigre estaba caminando cerca de nosotros y había 3 maneras de reaccionar: o nos paralizábamos para no hacer ningún ruido y entonces pasar desapercibidos, o salíamos corriendo a una velocidad increíble porque pues teníamos que ser más rápidos que este león, que este tigre, o de plano atacábamos porque era la única manera de sobrevivir. Entonces, toda esta emoción, y ahorita te hablé de una en particular, pero hay otras 5 más, nos sale desde un lugar que sí o sí necesitamos para sobrevivir. Hoy en día no tenemos que pelear contra un león, un tigre, no estamos en un clima sumamente hostil donde a lo mejor nuestra sobrevivencia depende de atacar a una tribu para poder yo comer lo que la tribu guardó por no sé cuántos meses, ¿no? Y lo que ocurre es que estos sistemas, sobre todo emocionales, pues siguen funcionando de la misma manera. Sin embargo, yo no tengo ahorita ese estímulo o ese peligro, digamos, que al lado de mí. Y ese soy uno de los grandes desafíos que tenemos como seres humanos, porque queremos vivir informados y estar como súper alerta de que a lo mejor ahorita hay un incendio en otra parte del mundo y uno se preocupa y uno se estresa. Y esos estresores han hecho de que vivamos entonces en un constante burnout, en el modo sobrevivencia donde no estamos diseñados para eso. Estábamos diseñados para activar nuestro sistema de alerta cuando era necesario. Al vivir en tribu, estábamos en un grupo donde sabíamos que algún otro iba a reaccionar y entonces esa pertenencia nos hacía una necesidad biológica para poder de nuevo sobrevivir. Y el reto entonces está en que hoy las emociones se vuelven, en vez de una parte que nos ayuda a tener una vida, de nuevo también como mucho más efectiva, se han vuelto algo que está, digamos, que en nuestra contra. Entonces partamos de que estas emociones se nos regalaron para sobrevivir: miedo, ira, tristeza, asco y alegría. Asco, ¿por qué? Porque si yo de repente cazaba una vaca, iba con ella caminando por 5 días y se echaba a perder y ya me podía intoxicar, yo necesitaba el factor olfativo para... ¡Qué asco! ¿Para qué? Para yo sobrevivir a morirme intoxicado de una vaca que ya estaba en descomposición. Interesante. Entonces, por eso son estas 5 emociones, te digo, aunque hay autores que abrazan también la sorpresa, el contacto. De nuevo, a mí me gusta nada más irme con esas 5 para entender el mundo de las emociones. Ahora, la diferencia entre emoción y sentimiento es que el sentimiento ya pasa por un proceso de conciencia y de memoria. Yo estaba en periférico, se me cierra un coche ¡y maldito! ¿No? Ahí hay a lo mejor una reacción de miedo que después también se transforma en enojo. Es que estos desgraciados no se fijan, ¿no? De nuevo hay disparadores. Ahí puede morir la emoción, y las emociones entonces son increíbles porque otra vez me ayudaron a sobrevivir, se corporalizan. Y entonces ahí digamos que tendría un proceso temporal de duración en mi cuerpo. El problema ocurre cuando se vuelve sentimiento. Es decir, llego y digo, no manches, ahorita casi choco. Fíjate que se me metió un coche. Ya pasó por un proceso de memoria, en donde esa ahora sí se vuelve una emoción más memoria igual al sentimiento. Los sentimientos son el coco del ser humano. ¿Por qué? Porque ahí entonces cada vez que yo le ponga play a la imagen, mi cuerpo no va a distinguir entre verdad ni mentira, ni pasado, presente ni futuro. En el momento en que yo le pongo play, es como si estuviera ocurriendo en mi cuerpo. Y ahí es entonces en donde a mí se me hace fascinante el mundo de la lectura del rostro. Porque la cara, al estar compuesta por 44 músculos faciales, lo que va haciendo es que se ejercita constantemente a través de la expresión o la microexpresión. Es decir, cuando la emoción ya vive de manera corporal, evidentemente hormonal, donde ya todos los neurotransmisores empiezan a vivir e interactuar, de repente también ocurre algo en el cuerpo donde a lo mejor subo los hombros, a lo mejor abro los ojos, a lo mejor tenso la mandíbula. Esas expresiones o microexpresiones se mueven todo el tiempo, porque, ¿qué crees? Tenemos opiniones de la vida, de las cosas, de las circunstancias constantemente. Porque amo el tema de la lectura de rostro, porque en tiempo real estoy entendiendo tu 95% de los procesos que son inconscientes. A ver, explícame eso.
Literalmente, nada más somos conscientes del 5% de lo que está pasando en nuestro cerebro. Todo lo demás ocurre tras bambalinas. Okay. ¿Por qué pienso que el rostro es el monitor del inconsciente? Porque aunque yo no me dé cuenta, estoy haciendo toma de decisiones, estoy a lo mejor tal cual rumiando en mi cerebro, que un cerebro no entrenado, que no pone atención y que no está en presencia, más o menos está en un día entre semana, entre el 40 y el 50% en ese estado, donde está divagando, donde no hay conciencia, wow, donde todo es desordenado, donde todo es caótico. Cuando estamos en fin de semana puede llegar hasta el 75% de esa actividad. ¿Por qué lo amo? Porque aquí me va a estar contando lo que está pasando tras bambalinas y que sí está teniendo un efecto en lo que estoy opinando de la vida, de las circunstancias, de lo que pasó en mi historia, de lo que viví en algún momento, y se queda marcado como holograma porque por más que le meta lana, no va a cambiar de opinión o no va a cambiar, digamos que mi expresión. No, Renata, yo conozco a re buenos cirujanos que con una buena lana sí te lo cambian. Ni siquiera las operaciones o la cirugía estética o el botox va a hacer que lo que tú le hagas se sostenga si no hay una transformación personal de fondo que lo pueda sostener. Y siempre va a haber algún indicador en la mirada, en la coloración, en algún lugar que nos va a decir lo que está pasando tras bambalinas. Y por eso amo el tema del rostro, que está súper vinculado al tema de las emociones, que está súper vinculado al mundo de la presencia. Y por eso se me hace que deberíamos todos aprender a hablar de Está impresionante. ese tema. Yo tratando aquí de hacer poker face todo el tiempo porque me siento obviamente leído. Y te quiero preguntar eso. O sea, ¿tú lo consideras como un poder? ¿Tú tienes como esa diferenciación, esa ventaja competitiva de poder leer a la persona que tienes enfrente? Todos lo tenemos. A partir de los 3 meses, los bebés ya logran distinguir entre 3 diferentes expresiones faciales. Ok. El problema es de que hoy, entre la pantalla, entre que a lo mejor y nada más convivo con un grupo de personas sumamente pequeño, no desarrollo ni la capacidad de entender las expresiones de más personas, o bien hasta la diferenciación entre razas, entre nacionalidades, que ocurre cuando estamos muy en contacto con rostros ajenos. Yo siempre cuando doy mis talleres les digo, este tema de la observación es un músculo. Es decir, yo no tengo ningún superpoder. Me encantaría decirte que soy especial, me encantaría decirte porque además, ¿sabes cuánto dinero podría ser así? No manches, yo tengo el poder de... En realidad todos lo tenemos, nada más no lo hemos desarrollado porque estamos a veces más atentos a lo que está pasando en nuestra pantalla que lo que realmente está pasando entre nosotros. Si nada más nos enfocáramos a realmente ver a la persona, no saben toda la información que estamos arrojando. Y más allá de ver al de enfrente, vernos a nosotros. Entonces, ¿cuál sí creo que es mi ventaja competitiva? Que sí tengo una gran capacidad de verme y no de juzgarme, porque creo que ya pasé por esa etapa donde me juzgaba y recriminaba y mira, te sale otra vez la arruga y es que no has hecho ni más y tú que dices que tienes trabajo personal. Ya entendí que nunca termina el trabajo personal, entonces ya me dejé de pelear con que mi rostro tiene que verse de alguna manera. Ahorita nada más lo veo como gracias, ya me volviste a decir que está otra vez pasando esto, pues a darle desde palitos uno. Entonces ese creo que se ha vuelto mi superpoder, que creo que tengo muchas herramientas para verme, y no nada más para verme, sino para transformar lo que estoy viendo. Y en el caso de ver a los demás, creo que todos lo tenemos, nada más que no lo hemos desarrollado o lo perdimos o nos hemos enfocado en otras cosas. Entonces, para los que nos están viendo y quieren desarrollar este gran superpoder, todos lo podemos hacer. Claro, pero bueno, tienes que tener también como cierto conocimiento, porque por ejemplo, hablando del tema de las cejas, ¿no? Y es algo que justo me dijiste a mí, que soy una persona que empiezo algo y normalmente se baja como esta emoción y lo dejo sin terminar. Y sí, obviamente es así y es por las cejas. Entonces, ¿cuáles son como estos cues que te va dando ciertas partes del cuerpo? Obviamente no vamos a hablar de todos, pero... A ver, y ojo, no es que además lo que nosotros generemos como diagnóstico en el rostro se vuelve una sentencia. Yo es en donde siempre digo, es un lugar donde sí, a lo mejor y me cuesta trabajo acabar proyectos porque amo los inicios, como es tu caso. Yo más allá de decir no puedes acabar proyectos, yo más bien te diría, ¿qué pasaría si en tu narrativa te dijeras, no, a ver, es que a mí me emocionan los inicios? O sea, a mí ponme un nuevo proyecto y ahí es en donde yo soy súper feliz y ahí saco mi mayor potencial. No sé si alcanzas a notar la gran diferencia entre la historia que te cuentas. Claro. Entre no acabas proyectos o no, soy buenísimo empezando. Y aquí es en donde yo digo, o desarrollas el superpoder que te va a costar un montón de energía y que
Claro que se puede, para que los termines. O bien te enfocas en poner al servicio de toda la gente este superpoder que eres buenísimo para los inicios, porque tienes la energía, tienes el punch, tienes el entusiasmo, y después a lo mejor ya necesitas a alguien que te sostenga, porque medio te aburre y demás, ¿no? Entonces, para mí siempre es bien importante saber que cualquier, sobre todo facción, puede volverse tu mayor fortaleza o tu máximo defecto, dependiendo de la narrativa y la energía con la que lo utilices. Tú ahorita me estás diciendo, es que no acabo proyectos. Sí, puede ser tu mayor defecto, pero puede ser tu mayor fortaleza. Inicio con una fuerza, con un entusiasmo que jalo a todo el mundo, y eso hace que cualquier cosa que quieras, mira, lanzamientos, branding, no sé qué, ideas, ahí está mi superpoder. Entonces, partiendo ya de ese disclaimer, donde cualquier cosa que ahorita te comparta, ojalá y así lo veas, se puede volver tu mayor virtud o tu mayor defecto. Tú eliges cómo usar esa energía. Nos vamos entonces con cosas que a lo mejor y podrían ser genéricas, pero que ojalá y te sirva como para tener una gran idea. La gente, por ejemplo, que tiene frentes inclinadas, son personas que son extraordinarias negociando. El reto con ellos es que van a querer siempre salirse con la suya, no sabiendo y sobre todo pasando, haciendo, deshaciendo. Pero tienen el superpoder de lograr grandes negociaciones. Entonces, si tú tienes una frente inclinada, eres esas personas que van a poder ser buenísimos en ventas, en cerrar acuerdos, en buscar la manera de otra vez generar como esta forma de que las cosas ocurran. Nada más cuidando que las formas te lleven sobre todo a jugar un juego de largo plazo, que para mí siempre es una de las grandes que siempre propongo. Al final, si entendemos que todos estamos aquí para un juego infinito, deberíamos de buscar que también nuestra conciencia nos lleve a jugar de esa forma y que busquemos dejar la huella más bonita en el corazón de la gente. Entonces, esa sería como la parte de las que tienen frente inclinada, y que ahí me diría, Renata, entonces una frente inclinada, todos van a ser así. No, la cara se lee en conjunto, estamos hablando de generalidades, pero creo que es importante que a lo mejor y con estos hints, a lo mejor digan, claro que sí, soy súper buena negociadora o súper buen negociador. Entonces, ese se los dejo por ahí. Hablamos de las cejas. En las cejas está muy asociada a la parte de la testosterona, es por eso, y aparte al hígado. Entonces, por ejemplo, en la quimioterapia hay algunas personas que se les caen completamente la ceja, otra vez porque está siendo muy, pues el hígado, digamos que está sobreactuando. Es súper común verlo que gente cuando se mete como a dietas súper rígidas, que a lo mejor y está literalmente afectando el hígado, empiezas a ver cómo se te empieza a escasear la ceja. A mí, como dato curioso, cuando voy a algunos lugares, me crece más rápido en algunos lugares que en otros. Y tiene que ver justo con los procesos, no nada más de alimentación, hasta la creatividad que algunos lugares como me evocan. Entonces, las cejas, al estar muy vinculadas a la testosterona, tiene que ver con la energía del hacer. Por eso ahorita decías, tiene que ver con los proyectos. Cada parte de la ceja está vinculada con una parte del proyecto. La parte inicial es como inicio, la mitad cómo continúo y al final cómo termino o cierro los proyectos. Dependiendo de la fuerza que tenga cada una, ahí está tu valor agregado. Y a mí se me hace interesantísimo la construcción de equipos observando este tipo de características para generar entonces una sinergia, porque yo siempre he sido de la idea que uno debería de contratar su área de oportunidad. Totalmente. ¿No? Entonces, por ahí es como una parte interesante. Párpado caído. Si vemos aquí el señor, pues tiene ahí esa partecita del párpado caído. ¿Qué quiere decir? Que son personas súper perfeccionistas y súper autoexigentes. El superpoder es que logran hacer cosas súper bien. La parte de área de oportunidad es que muchas veces pueden no existir proyectos porque no están perfectos y entonces nunca van a ser lo suficientemente buenos. Y también otra área de oportunidad es que a veces estas personas se hablan a sí misma como además también le hablan a los demás. Es decir, es probable que seas muy exigente con el equipo, con la gente, con tu entorno, y eso puede ser como complicado para el resto de la gente. Entonces, nada más cuidar cómo es tu conversación interna, cuidar cómo es la conversación con los demás, porque esta exigencia a veces puede volverte no compasivo. Y al final creo que otra vez el chiste sí es como ir mucho más ligero en la vida. Claro. ¿No? Oye, una pregunta. Me llama mucho la atención el tema. Ya sé que el tema de los dientes no es algo que a ti te guste y que hagas, pero me llama mucho la atención algo que dijiste de los dientes separados. Y sobre todo te lo pregunto porque Mariel tiene los dientes separados. Digo, ya no, pero eso no cambia nada, ¿no? No, y de hecho lo podemos ver en las grandes así figuras, desde un Luis Miguel, una Madonna.
Para toda la parte oriental, que es la línea y el linaje, y honro siempre que puedo a mi mentora Lillian Bridges, que en paz descanse, ella decía que ahí había como una extra suerte para estas personas que lo tenían. Nosotros hablamos, y de nuevo no me quiero meter como con tantos tecnicismos porque es una filosofía y hago mucho énfasis en esto. Esto que te estoy compartiendo es una filosofía más que una ciencia, que hoy que estoy metiéndome en neurociencia, hay conceptos que sí se podrían justamente como conectar, porque hay un proverbio chino que dice que de los 0 a los 25 tenemos la cara que heredamos, y hoy en neurociencia se sabe que a los 25 años se termina de formar nuestra corteza prefrontal. Entonces sí se podrá decir que a los 25 es la cara que heredamos. De los 25 a los 50 tienes la cara que vas trabajando, y de los 50 en adelante la cara que te mereces. Entonces tenemos muchos conceptos que, de nuevo, aunque hay algunos que hoy comprueba la ciencia, me gusta siempre enfatizar que sobre todo es una filosofía y un arte. Para que después no me digan, ay, que es que tú, que Renata, que la... Entonces aclaro desde una vez. Y lo que también siempre me gusta decir es, no me crean nada de lo que les digo, pero sí dense la oportunidad de salir y comprobarlo. Porque es muy fácil a lo mejor decir, pero siempre cuando dices, a ver si sí es cierto, y luego vas probándolo con la gente y dices, ¡oh, sí es cierto! Ahí es cuando uno puede abrazar esta filosofía y verla como una herramienta de autoconocimiento. Regresando entonces a lo de Mariel, esto tiene que ver con un concepto que se conoce como el Shen, que tiene que ver con el espíritu con el que nacemos. El espíritu se ve en diferentes partes del rostro, del cuerpo, en el brillo de los ojos, en el grueso del pelo, en el tamaño de los huesos, pero una parte muy importante tiene que ver con la separación de los dientes. Entonces, esta separación está muy conectada con la fuerza del espíritu, pero también como la suerte del espíritu para tener como este magnetismo para muchas cosas, de nuevo del dinero, de nuevo es como este amuleto de la buena suerte, pero tiene que ver con un extra espíritu, es como extra Shen, que está muy asociado como al buen augurio. Wow. Oye, y con esta filosofía... Oye, y nada más, perdón, ¿y tiene buena suerte, Mariel? Sí, cañón. Ya ves que es donde digo, no me crean a mí nada, o sea, todo lo que yo diga aquí, no. Pero además viene desde su abuelo, güey. Su abuelo, mi suegro, Mariel, o sea, los tres. Y pues sí, los tres tienen, yo creo que sí lo tienen, la verdad. ¡Qué padre! A mí me encantan los dientes separados y un montón de gente se los junta. La mayoría se los junta. Pues de hecho Luis Miguel se los juntó, pero también, ¿no? Era como su sello, además. Su sello, y a mí se me hace que se veía súper atractivo. O sea, Madonna creo que todavía no se los junta. Sí, no, Madonna no. Pero si tú ves, hay un montón de gente que nada más le va rascando como a su historia y dices, ¡oh! ¿Cómo le...? Pues traía como un extra espíritu, como esta parte también son personas como mucho más aguerridas. De nuevo, traen más espíritu, ¿sabes? Sí. Y ese espíritu, bueno, pues es porque a lo mejor y las circunstancias, la vida y demás, los pone también en situaciones así. Es en donde también siempre digo, la gente siempre y todos los seres humanos nacemos con lo que vamos a necesitar en esta vida. Y todas las caras son hermosas. Mi marido siempre que vamos a lugares, yo así, ¡ay, qué hermosas orejas! Me dice, por favor, no lo vayas a decir en fuerte porque puede pensar que te estás burlando de sus orejas. Y yo, pero es que están hermosas. No, pero estéticamente y socialmente hablando, la gente a lo mejor no las ha percibido así, aunque tú las ves hermosas. Entonces, cuando entras en esta herramienta, empiezas a ver las caras por lo que significan más que por lo que nos han dicho que debería de ser. Entonces no sabes, y de verdad lo digo, no es de todos somos hermosos. No, te lo juro que cuando aprendes esta herramienta, todos los rostros tienen cosas hermosas y todos los rostros nacen con lo que va a servirles en esta vida. Por eso, a partir de la cara podemos ver propósito, podemos ver talentos y podemos encontrar mucho de este camino perdido que a veces podemos decir, ¿y ahora dónde? ¿Y cómo le hago? Las respuestas están en tu cara de verdad. ¿Y qué tanto las caras también hablan un poco como del background histórico de los lugares, ¿no? Porque obviamente las facciones en distintas partes del mundo cambian y hay muchas que se repiten, ¿no? En lugares de frío y demás. ¿Qué tanto tiene que ver eso? Amo tu pregunta y efectivamente yo siempre digo que la cara está compuesta por un ingrediente genético que muchas de esas veces tiene que ver con estos antecedentes donde nuestro linaje vivió en ciertas regiones y que este clima hacía que
estas personas tuvieran que desarrollar ciertos talentos, ¿no? Ejemplo, una nariz grande necesita, o bien está en los climas, está presente en climas más fríos, que necesitaba al momento de inhalar calentar el aire para que cuando llegara a los pulmones no llegara súper frío y entonces tuviera una infección pulmonar, ¿no? Claro. Las narices más chicas sobre todo y con las narinas muy abiertas, que es muy común, por ejemplo, en la gente negra, pues evidentemente viven en zonas que hay muchísimo más calor, que además están acostumbrados a caminar muchísimo. Entonces, ¿qué necesitan ese tipo de personas? Bueno, pues naricitas más chatas, con las narinas mucho más abiertas, porque de otra vez son sobre todo entornos que seguramente el clima pues está haciendo de esa forma, ¿no? Simplemente el mismo color de su piel. Claro. Tienen tanta melatonina porque seguramente están justamente en lugares donde el sol es sumamente poderoso y bueno, lo necesitaban para protegerse, ¿no? Entonces, toda esa parte a mí se me hace súper interesante porque cuando tú dices, ok, narices grandes están muy asociadas a gente que tiene mucho liderazgo, a gente que además van a estar dispuestos como a pasarla mal para lograr un mayor bien. Entonces se les conoce como personas que en su misión van a estar ok con tener que caminar el día 2, que es incómodo, que es fuerte para lograr como un beneficio. ¿Y eso qué tiene que ver con la parte del clima? Pues eran personas que sabían que a lo mejor ya en septiembre empezaban las primeras sequías, bueno, empezaban como a ponerse las hojitas de color naranjita, amarillo, para octubre, noviembre ya no había árboles y deja tú diciembre, enero, febrero, olvídalo, ya no había ni manzana ni absolutamente nada de alimentos, ¿no? Si no preveían eso, iban a estar 5 meses muertos de hambre. Entonces son narices que al tener estos climas se vuelven líderes, se vuelven personas que empiezan a prevenir cosas, que ven a largo plazo, que además la van a pasar mal para lograr un mayor bien. Y de verdad que no me creas nada, obsérvalo en estas personas, tienen unos liderazgos, aceptan y así como rocas, a la vez es críticas y a veces pasarla súper mal para lograr algo cañón, y de nuevo me fascina porque se piensa que los climas, además hay estudios sociológicos que los climas donde hace frío, pues sí, hay como más oportunidades hasta económicas, ya hay mayor desarrollo económico, pues digo, este tema de que el sur y el norte, y si tú observas, pues tiene mucho que ver con esa personalidad, ¿no? Con el calor, pues claramente aquí hasta nos amenzamos porque, o sea, hace un calor aunque ni te concentras, ya te dio acá como el sueñito de media tarde, estamos mejor en la parte social que en la parte como enfocada a lograr, entonces se vuelven como características que también vale la pena explorar. Y es en donde yo digo, una cosa es lo que nos dice la cara y otra cosa es qué voy a hacer con eso. Si mi nariz es como más chiquita, pues te la vas a venir a pasar bien, vas a querer cero conflicto, ya te la sabes que hay como abundancia, porque en México abres la ventana y pues si no hay un aguacate, hay una manzana y si no una naranja. O sea, somos un país muy abundante. Sí. O sea, siempre hay comida, porque de hambre eso sí nunca nos vamos a morir de nuevo. Nuestro país es súper abundante, ¿no? Entonces, creo que ahí es cómo le damos la vuelta a través de otras características y de nuevo del desarrollo de posibilidades, pero con conciencia. ¿Y qué tal el tema de la boca? ¿Qué dicen las bocas? Las bocas nos hablan, bueno, también de un montón de cosas, pero sí, está el cómo recibimos, cómo damos, si somos generosos, si somos más directos. Pero para los que nos estén viendo y pues si son acá cachondones, creo que vale la pena explorar que el labio de abajo nos habla de cómo nos gusta recibir el afecto. Y yo siempre diré que los labios como más prominentes son los que les va a encantar el jueguito, el cachondeo, el vinito, la parte más seductora, más que la parte sexual. No quiero decir que no les guste la parte sexual, claro que les gusta la parte sexual, pero hay más juego previo que a la parte sexual. En la parte de la gente que tiene los labios muy pequeños, son más sexuales que sensuales. Okay, a lo que va A lo que va. No quiere decir que por eso no vaya a no hacerlo, pero le gusta más así como el ¡pum! Más que el cachondeo, el precopeo, el jueguito así como más. Y de nuevo se pueden transformar, por supuesto. Hay gente que, por ejemplo, haciendo ejercicios como si fuéramos caballos, va haciendo que como que se vayan relajando los músculos, porque además
La gente que casi tiene los labios como muy delgados o sobre todo los tiene muy tensos, evidentemente el líbido está muy de la mano con la parte del estrés, o sea, que haya o no haya, va muy asociado a eso. Entonces, un ejercicio que yo siempre le dejo a todo el mundo es, haz como caballo para relajar toda esta parte de acá, da besos y eso va a hacer que tus labios empiecen a ser más anchos. Y eso va a empezar a hacer que pues empecemos allá a desarrollar también esta parte como más sensualona, ¿no? Entonces, está buenísimo. Son pequeños ejercicios donde yo siempre digo, no es la cara que tienes, sino la cara que todos los días vas trabajando y en consecuencia la cara que quieres desarrollar. Entonces podemos desarrollar la cara que queramos justamente basado en eso. ¿Qué otra cosa creo que es interesante para los que nos están viendo? Si tienes, por ejemplo, un negocio y estás a lo mejor en un proceso de negociación, las orejas separadas es gente que le cuesta mucho trabajo escuchar y sobre todo que a lo mejor se le quede guardado todo lo que se habló. La gente que tiene las orejas más pegadas escucha mucho y van a tener aparte una memoria auditiva tremenda. Entonces, ¿por qué te lo digo en negociaciones? Porque una persona que tiene las orejas separadas, te invito a que además existe el estímulo visual para que complementes esto que estás negociando y que después de que hablen, mandes el acuerdo de forma escrita para que la gente pueda verlo, además de haberlo escuchado. Entonces, son como pequeñas técnicas que ayudan. Si tienes un hijo en crianza que tiene las orejas muy separadas, seguro eres la típica mamá que se queja todo el tiempo. Es que le digo una cosa que le entra por un oído y le sale por el otro. Efectivamente, porque está como en su mundo, ¿no? Son personas que sus diálogos internos tienen que ser impecables porque como no escucha al mundo, se escucha mucho a él. Híjole, puede ser como súper devastador o súper bueno. Muchos líderes tienen las orejas muy separadas. Un Gandhi, un Obama, Gortari. Un Carlos Salinas de Gortari. Y por ejemplo, los líderes que yo he visto que las tienen súper pegadas, si tú ves sus rostros de cuando entraron a gobierno y cuando salieron, son completamente diferentes porque escuchaban mucho la crítica y lo que decían de ellos. Es increíble. Una de las caras a mí que más me han impactado de cómo entraron y cómo salieron fue la de Felipe Calderón. Impresionante, porque aparte la cara está dividida en dos áreas, la parte privada y la parte pública. La parte pública es la parte derecha, la parte privada es la parte izquierda. La parte pública es lo que el mundo ve de mí, la parte privada es lo que yo soy. Su parte pública estaba todo hacia arriba, su parte privada todo hacia abajo, con unas orejas súper pegadas, que yo decía, mira, por mucho que dijera, a mí me vale gorro lo que digan, no creo que le haya valido gorro lo que decían de él. ¿Por qué? Porque esa simetría era clarísima en voy a proyectar que todo ok, pero por acá no es cierto, no está tan padre, ¿no? Entonces me encanta porque uno empieza a ver hasta los personajes con mayor compasión y eso está muy interesante. Totalmente. Oye, y en esta filosofía, ¿qué nos dice el tema de las arrugas? Porque las arrugas nosotros podríamos pensar simple y sencillamente, o sea, de manera simplista, es el paso de los años, te arrugas y ya. No Pero están tomando colágeno. No están tomando colágeno, Tomen colágeno. Y tómense Zen, no cualquier colágeno. Exacto, tampoco. Tómense Zen. Tómense Zen. Me encanta lo que dices, porque hay personas que, aunque no se hagan nada, aunque no se tomen su Zen todos los días, de repente les llega el divorcio y como que si se hubieran quitado 10 años de encima, ¿no? Y todo, o sea, ¿qué te hiciste? No, pues ya ves, ¿no? La buena vida. Y más allá de la buena vida, la arruga para mí tiene más que ver con la línea de expresión que se marca porque estamos sobreutilizando una expresión facial en particular. Las arrugas se quitan y se ponen. Es increíble, de verdad. Y a mí me impresiona porque yo he visto rostros que de la noche a la mañana, literal, se les quitan arrugas, pero que también yo he visto como de la noche a la mañana se le caen 20 años encima a la persona. Entonces, para mí tiene más que ver con lo que emocionalmente ahorita te está diciendo que tienes que sanar y que otra vez, aunque hagas todos estos tratamientos estéticos en los que yo siempre declaro, yo estoy súper a favor de ellos. Nada más que veas que es como si tú le quitaras, es como si tú taparas el foquito que se enciende de la gasolina cuando haces eso. ¿Por qué? Porque el foquito de la gasolina no te está diciendo que te vas a quedar sin gasolina, nada más te dice, oye, yo que tú, mana, me pararé en la próxima estación para que carguemos, ¿no? El problema de nada más meternos a la parte estética sin ver la raíz es que no estamos entonces teniendo una conversación profunda con esta parte inconsciente de la que yo tanto hablo y de la que tanto me apasiona, porque ahí está mucha nuestra actividad que toma nuestras decisiones sin darnos cuenta. Claro. Entonces, las arrugas, dependiendo de en dónde estén,
me van a ir contando lo que tengo ahorita que trabajar o bien que me está diciendo vas muy bien. Entonces hay arrugas que yo festejo durísimo. Patas de gallo es en donde yo digo, qué padre, porque eso quiere decir que estás riéndote de forma genuina. Hay muchas sonrisas. La sonrisa Duchenne es la que justamente arruga esa parte de los ojos y la que está vinculada con una parte sumamente honesta. Entonces a mí la pata de gallo me encanta. El reto de la pata de gallo es que la misma cantidad de arrugas que va para arriba, vaya para abajo. Porque entonces así como has reído, has llorado. Me fascina la pata de gallo. Es el equilibrio. El equilibrio. Más que el equilibrio, es el entendimiento de la vida. Sí. Me encantaría decirnos que nada más vinimos a reír. Tampoco es un valle de lágrimas, no se claven, ¿eh? Y aquí no estamos para azotarnos, todo lo contrario. Pero al final es cómo, a pesar de, seguimos siendo felices. Entonces, a mí es una de las arrugas que se me hacen más sexys en los hombres, que se me hacen divinas en las mujeres y que además siento que suavizan, acercan, dan un como mensaje de un montón de autenticidad. Otras que me gustan, no marcadas muy cañón, porque entonces ahí hay un mensaje de que estás estancada, son las que van de las fosas nasales a la parte de la comisura de los labios. Esas yo las conozco como la línea del propósito. Yo sé que los cirujanos van a decir que son marioneta. Las de marioneta, las nasofaciales, tienen sus nombres, ¿no? Pero estas arrugas, literalmente es cuando te van saliendo las piernas para que puedas llegar a donde quieres llegar. Hay un montón de mapas a lo largo de la cara. Tenemos uno que vincula facciones con órganos internos y nos puede hablar de nuestro estado de salud. Hay otro que vincula edades con cada uno de los puntos de la cara. Hay otro que vincula justamente estas metáforas que a mí me ayudan sobre todo a explicar esta importancia de las líneas del propósito. Entonces, aquí digamos que tenemos la cabeza, aquí está la columna, las cejas son los brazos y cuando te salen estas arrugas son las piernas que te regala la vida porque ya sabes hacia dónde quieres ir. Wow. Cuando las arrugas se borran, es porque estás pasando a lo mejor un proceso donde no sabes hacia dónde vas. Cuando la línea se tiende a marcar mucho más, es porque ahorita te sientes estancado y no estás sabiendo hacia dónde ir. El estancamiento para mí tiene que ver con el pensamiento dual. Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Y ahí es en donde te hundes, ahí es en donde te atascas. Por eso yo siempre he pensado que prefiero que seas negativa, que pienses a veces sí y a veces no, porque eso te atasca y te deja ahí en una confusión tremenda. Yo no estoy a favor del pensamiento negativo, pero lo prefiero antes que el pensamiento dual, porque si un día piensas bonito y otro no, y otro bonito y otro no, tu cerebro no entiende la instrucción y es en donde se rompe. Claro. Y ahí está lo complejo. Entonces, estas arrugas cuando están súper, súper enterradas, es porque ha habido un pensamiento dual de algo que quieren, dependiendo en qué lado esté, en dónde estoy atascada o en dónde a lo mejor estoy muy perdido. Entonces, esa también puede ser como otra pizquita de lo que creo que valdría la pena que exploren. A ver, ¿cómo están mis arrugas que sale de la nariz a la comisura? ¿Están marcadas? ¿No están marcadas? ¿Están muy marcadas? ¿No están tan marcadas? ¿De qué lado está más marcada? ¿De qué lado se me borró? Es muy curioso porque me llegan muchas consultorías. Hay personas que cuando se están divorciando se les borra literalmente la arruga del lado izquierdo. Y cuando yo les pregunto en qué proceso está, es que estoy ahorita muy perdida, que no sé qué. Sí, se te nota. O sea, se nota porque ahorita se borró completamente ese lado de la arruga. Entonces, más que juzgarlo, es nada más estar leyendo y interpretando en tiempo real lo que está pasando. Porque otra vez, las arrugas se te quitan así. O sea, yo hay veces que me despierto así con esta silla, y ahora qué te preocupa, hermana, ya bájale 2 rayas. Y entonces es como reflexionar, ok, nada más estoy ahorita divagando, estoy en esta parte donde no estoy atendiendo lo importante o necesito hablarlo porque hay técnicas cuando uno se la pasa divagando para darle la vuelta a eso que nos está activando esa arruga. Entonces las de aquí arriba están muy asociadas al enojo, las chiquitas sí, pero las largas son de preocupación. Y pueden haber diferente número de arrugas y cada una nos irá diciendo algo. Una arruga es que estás reaccionando porque aunque la fuente sea o preocupación o enojo, la reacción es muy similar. Las chiquitas es que, más bien las arrugas de acá, una es que exploto sin saber ni con quién, ni cuándo, ni cómo. Es explosión a lo güey, ¿no? 2, estoy aprendiendo a enojarme. 3, es mejor que todas porque entonces ya sé cómo enojarme, aunque no por eso quiere decir que esté bien que lo haga. Entonces la invitación es buscar cómo eliminarlas. De nuevo, hay procesos donde hay mucha preocupación, donde se marcan y de nuevo leerlas desde un lugar de compasión. ¿Qué otra es interesante? Amores perdidos. Te hablaba que aquí está la cara,
los brazos, la columna, las piernas. Cuando nos salen las arrugas que salen del lagrimal, como literalmente lágrimas, estamos enfrente de alguien que está ante una pérdida, y pérdida me puedo referir a algo que están perdiendo físicamente, como una persona, un trabajo, una oportunidad, pero me toca también verla mucho con mujeres embarazadas que se sienten que se están perdiendo a sí mismas. El proceso de maternidad me ha tocado acompañar a un montón de gente y de verdad es bien confrontador, sobre todo porque la identidad se pierde, porque me vuelvo la mamá de, pero entonces yo quién soy, pero entonces yo ya me perdí, pero ya no tengo tiempo. Y esta línea es bien interesante porque hay veces que la mayor pérdida es cuando uno se pierde a sí mismo. Claro. Entonces, estas líneas de amores perdidos para mí es una invitación a que nos rindamos, no desde el lugar donde ya me rendí, no, sino esta rendición en inglés, la palabra es surrender, me encanta esa palabra, porque es cuando dices, mira, ya no sé qué más hacer, me rindo y mejor guíame, y ahí es cuando creo que uno conecta con su sabiduría de leer las señales que el universo le pone para que puedas ir explorando ese camino a volverte a encontrar. Wow, eso está muy padre. Se me hace divino. Oye, ¿qué pasa con la parálisis facial? Dependiendo del lado que sea, nos habla de tal cual una parálisis en la vida de la persona. Es impresionante porque casi siempre viene de momentos donde hay tantísimo estrés, porque además todas estas personas que me han compartido de su parálisis, no, es que sí estaba, y la vida les pone el freno de mano, ¡pop! Y literalmente paran su vida en esa parte, ¿sabes? Entonces, para mí es otra vez en qué parte de la cara está y de ahí ir explorando qué parte es la que está siendo más afectada. Los ojos son el corazón de la cara, cuando de plano ni siquiera pueden abrir el ojo. Entonces, ¿por qué estás cerrando tanto el corazón? ¿O qué te está doliendo tanto que ahorita la vida te pidió parar y que completamente cerraras el corazón? Es invitar a resignificar y volver a abrir el corazón. Cuando tiene que ver con que la boca se les está cayendo, la boca tiene que ver con el cómo compartimos nuestras emociones, cómo damos amor, cómo conectamos en esta parte de generosidad. Yo exploraría si a lo mejor se te cae y no puedes abrir, qué es lo que ahorita no has podido decir, que además te está poniendo en parálisis, qué te está enojando, que a veces no estás recibiendo, porque acuérdate que la boca es como doy, pero también como recibo, ¿no? ¿Qué me enoja de no estar recibiendo y que me está poniendo de plano en un lugar donde me está parando la vida? Entonces, cada cosa de la cara tiene un mensaje, pero para mí siempre, y el más como interesante es, ¿por qué la vida me está invitando a parar de una manera tan radical? Sí. Y sobre todo, ¿qué es lo que hoy tengo que aprender de eso? Y para mí es cómo sano, sí, desde rehabilitación, claramente el tratamiento médico, pero también cómo sano emocionalmente para volver a encontrar movimiento en la vida. Qué interesante. Oye, Renata, cuando conociste a tu hoy esposo, ¿tú ya dominabas estas técnicas? Todo el mundo me pregunta eso. No. No, lo conocí creo que año y medio, 2 años antes de que aprendía todo este arte. Pero te digo una cosa, cuando aprendí este arte dije, qué buena decisión. O sea, y creo que eso es lo rico de la vida, que más allá de juzgar, podemos generar como un entendimiento y una compasión padrísima. Y lo que sí creo es que gracias a esta herramienta, yo he sido una curiosa de entender el por qué se comporta de algunas formas. A lo mejor en otro momento hubiera sido como, ay, no, es que este cuatito, pero a través de sus ojos o de sus cejas o de Por ejemplo, el conflicto que más generaba ruido en nuestra relación es que yo soy, los extrovertidos somos personas que nos cargamos de la gente, los introvertidos se descargan con la gente, ¿no? Okay. Amanecemos todos con 2 monedas. El extrovertido, cuando nos estamos con la gente, es como si nos dieran 50 centavos. O sea, yo de aquí voy a salir así de, ¿no? Mi marido, si viene aquí, sería así como, te di mis 2 pesos, ya me cansé. ¿No? Lo que me generaba a mí mucho ruido es que además con las orejas chiquitas él tiene muy poca energía. O sea, es muy flojo. No, se cansa muy rápido de las cosas que no lo nutren. Entonces, al ser un introvertido con oreja muy pequeña, estábamos en interacciones sociales y era así como, porfa, ya. Y yo así como, ¿cómo? Si apenas estuve empezando. Entonces, al principio era como mucho ruido porque yo decía, ¿cómo? Este cuate se queda ya amargado y apenas empezó la fiesta. Cuando empecé a entender eso fue así como, es que no quiera, no puede. Claro. Y entonces a mí me dio una libertad de decir, mira, en sí es importante que vengas conmigo, en estas yo puedo ir sola.
Y empezamos a hacer nuevos acuerdos que hoy no súper funcionan porque entonces yo tengo una libertad de ir, hacer y todo. Él es feliz de que no gasta su energía más que lo que quiere, pero viene desde un entendimiento. En otras relaciones a lo mejor la gente ve hecha, no, pero es que se pasa y nunca va a las reuniones familiares. Y es que, ¿qué le quita? Y yo tengo que estar ahí. No es qué me debes, qué hice yo y qué me debes tú, porque cada uno tiene cosas que aportar completamente diferentes. Entonces la herramienta a mí me ha dado un entendimiento que te lo prometo, en vez de decir, híjole, se pasa. Es como, no tiene cómo. O sea, no tiene cómo. Claro. Y está bien, ¿no? Pero tiene otras cosas bien padres, que es lo que le aporta a la relación. Y en esa interacción es en donde sumamos como equipo. Está padrísimo. Oye, para acabar con el tema de rostro, ¿hay red flags en la cara? O sea, ¿hay cosas que digas, huye de esta cara? Mira, más allá de otras personas, yo te diría, cuando veas miradas completamente apagadas, híjole, háblales con un montón de compasión porque algo está pasando súper cañón en sus vidas y en su realidad que no está funcionando. Para mí, el brillo en los ojos me habla y es un síntoma de éxito. Mucha gente me dice, ¿y en dónde se ve el éxito? O sea, que tiene muchísimo dinero y acá, porque además uno puede ver qué tan buena la gente es para hacer lana y así, ¿no? Pero para mí, cuando no hay brillo, algo está pasando que no está nada a gusto con su realidad, con su vida, que es en donde digo, ay, pobre, ¿sabes? Y hay miradas, o sea, es una red flag y nada más me ha tocado ver una de esas miradas y bendito sea que venía con mi marido y ahí sí fueron los dos así, porque nada más le hizo una mirada y yo le así de... Es una mirada súper oscura y te lo juro que es la única vez en mi vida que he dicho, por el amor de Dios, hay que bajarnos de este taxi ya, ¿sabes? O sea, que se veía que era una muy mala persona, pero era como una mirada muy negra. Es que no sé cómo explicarla porque, de nuevo, el Shen era súper negro, pero ahí sí es cuando... Y hasta la fecha nos seguimos acordando y te lo juro que mira, hasta habló y me sigue generando un montón de miedo porque dije, este cuate, ¿no? Entonces, esa para mí sería no una red flag, pero sí como un tema de, híjole, lo negro, la oscuridad en una mirada, sí es un tema. ¿Qué cosa podría ser una red flag? Es que yo no creo que nada sea una red flag, porque todo tiene que ver con cómo lo usas. Como te dije, puede ser tu mayor virtud o mayor defecto. Claro. Dependiendo, yo creo que sí. Eres una persona que a lo mejor es súper generosa y súper afectiva. Por ejemplo, una persona que casi no exprese, pues no es que sea una red flag, pero de incompatibilidad pues va a ser complejo, ¿no? ¿En dónde se ve eso? En las bocas. Bocas muy delgadas y muy chiquitas, casi no expresan lo que sienten, casi así cuando te digan te amo es porque te superaman y te pueden poner el monumento, pero bocas, por ejemplo, como la tuya, como las de tu equipo, que están así súper carnositas, pues estamos así, somos afectivos, te quiero, ay, o sea, entonces más que una red flag puede ser como un problema y como de compatibilidad. Si lo aceptas, maravilloso. ¿Qué otra cosa puede ser una red flag? Y no me gustaría llamarla así, pero a mí me gustan, por ejemplo, mucho las caras de gente que tiene la parte como de los ojos abierta, porque siento que ahí todavía el corazón está abierto y confía. No es que la gente que los tenga súper cerrados no abre el corazón, pero son mucho más analíticos y sí te va a costar como mucho más llegar con ellos. Entonces, no es que sea una red flag, pero si a lo mejor estás buscando un encuentro amoroso, gente que tiene los ojos súper cerrados, hermana, siéntate un ratito, seamos pacientes, porque nos va a costar que el hombre, el caballero, la pareja en cuestión, hombre, mujer, quien sea, como que le cueste abrirse, ¿no? Red flag. Pues no, nada más sería como eso. Hay mucha gente que habla, por ejemplo, de la parte de la esclerótica, que se note como muchísimo en todas las partes. La esclerótica es un tema bien interesante porque nos puede hablar de mucho cansancio. Y en ese de mucho cansancio podemos llegar a lo mejor a ser como mucho más reactivos. Es bien curioso porque hoy se sabe que los grandes asesinos de grandes líderes tenían el ojo, se llama Sampaku, es decir, que se vea toda la parte blanca. Y es muy, sobre todo cuando lo comparamos con otras especies, algunos, por ejemplo, perros, los machos alfa, cuando ya se les empieza a ver eso, a veces son asesinados por otro para que tomen, digamos que, el rol del macho alfa. Entonces se dice que en estas personas a las que, por ejemplo, un Kennedy o hasta un John Lennon, tenían mucho este ojo de Sampaku
y que fueron justamente asesinados por alguien que estaba en un brote psicótico, que bueno, yo creo que Kennedy no, ahí yo creo que tiene otras cosas, pero bueno, es curioso porque a lo mejor y sí se lo creyó que estaba, digamos, que haciendo el bien porque él era como el próximo que iba como a ser el que iba a relevarlo, ¿no? Entonces, esta teoría la plantea Lillian Bridges, me parece súper interesante. De nuevo, esta no me crean, ahí sí más bien como que ustedes como que, ay, está loca, ¿no? No, esta sí, de nuevo, esta teoría es de Lillian Bridges, pero me parece como bien interesante saber que esta parte de los 3 ojos, sobre todo cuando está en el macho alfa, está tan vinculada al tema del cansancio y de la parte de las adenoides y sobre todo de la parte de las suprarrenales, perdón, que entonces se caen, digamos, que esta partecita de acá y para mí sí se vuelve como un tema de neta, las personas que los ves así como tienes que descansar. Por ejemplo, no mucho, pero a ti tu lado derecho se te marca ligeramente y eso nos habla entonces del lado derecho, que era lado público. Eso, entonces estamos hablando de una parte de mucho trabajo. Es muy diferente a tu lado izquierdo que el lado derecho. Y yo te diría, a veces aprende a poner pausa en la parte laboral. Ok. ¿Te hace sentido? Sí, totalmente. Ok. Entonces, esta parte de cuando se te ve la esclerótica es una pausa. Más que una red flag es pon una pausa antes de que la vida te obligue a ponerla. Buenísimo. Oye, Renata, hablamos de tu libro, porque tienes 3, ¿no? Bueno, uno lo eres coautora, ¿no? Soy coautora en Tu Camino para Sanar. Este es el tercero, Tu Marca Personal. Me tardé 2 años en escribirlo, 15 años en entender qué onda con el concepto. Y para mí es la conclusión de haber acompañado a un montón de personas. Trabajo mucho en empresas. Tengo la fortuna de haber trabajado de verdad con clientes súper picudos. Y una de las cosas que más notaba es que sobre todo la gente en corporativos le cuesta muchísimo trabajo cacarear el huevo, visibilizar su trabajo. Yo no creo que nada más en corporativos. Hay muchas personas que nos cuesta hacerlo. Entonces, es una guía que te acompaña primero a conocerte y a saber exactamente lo que eres, porque también creo que se ha vuelto un tema tan recurrente el tema de marca personal, pero para mí es una parte crear un personaje a más bien crear una marca que evolucione y que se vuelva tu superpoder ser tú. Y que te invite además a estar explorando constantemente tu curiosidad y a ir encontrando nuevas pasiones y nuevos deseos para ir sumándole a tu marca personal. Entonces yo, a diferencia de otros autores que hablan mucho de construye tu personaje y métete en personaje, yo estoy súper en contra porque creo que el personaje puede matar a la persona. Sí. Cuando en realidad eres increíble. O sea, con quien tú, o sea, con lo que naciste, con lo que eres, con todo esto, tienes tanto poder y tanto que dar y tanto que servir que nada más es cómo le hacemos para que la gente se entere de esto que haces y de esa forma dejes de vender, sino que la gente te empiece a buscar. Entonces, se me hace para mí que es un viaje padrísimo. Son 8 capítulos donde exploramos creencias, donde de verdad abrazamos este tema de entender cuál es tu propuesta única de valor, donde te comparto además un montón de ejemplos, de historias, de preguntas, de ejercicios que te ayuden a tener un autoconocimiento tan cañón de ti que terminando de leer el libro digas, mira, esto soy, estoy súper orgullosa de ser esto y quiero que todo el mundo se entere de esto que soy y que hago y que además impacta al mundo. Entonces, bueno, es un libro súper cercano, es un libro muy ligero y que de nuevo, más que un libro, a mí me gusta verlo como un manual, porque en cada capítulo tengo ejercicios y hay un capítulo entero que es para que sí eches lápiz. Y es en donde digo, me encantaría que nada más fuera entretenimiento. Yo hoy estoy en contra de la información por sí sola. Antes se pensaba que información era poder. Hoy yo más bien pienso que la información que se aplica es la que te hace conectar con tu poder, es decir, con el yo puedo hacer algo diferente con eso. Entonces, para mí la palabra poder a veces la asociamos con, ay, no, es que yo no quiero ser poderoso, yo no quiero ser un corrupto con esto, como estos políticos, yo no quiero, ¿no? Pero cuando en realidad para mí poder más que un sustantivo es un verbo, ¿no? Ay, parezco Ricardo Arjona. Bueno, ahí no me es así de... Yo estaba pensando, Bueno, no, quitemos eso, ¿no? Pero no. Sí, yo sí pienso más bien que puede ser esta parte donde te ponga a ti en el yo puedo y ¿qué puedes? Hacer lo que quieras y conquistar el mundo, lo que tú quieras conquistar. Claro. Entonces es mucha reflexión para saber qué quieres, cómo se ve el éxito para ti.
lo que hablábamos hace ratito, antes de entrar a grabar, hablábamos que hay gente que, como yo lo veo, más que miedo al fracaso, le tienen miedo al éxito. Sí. Pero porque el éxito a veces también nos los han dicho que se ve de alguna forma, en vez de nosotros definir qué es eso del éxito, ¿no? Totalmente. Renata, de verdad para mí ha sido un honor que hayas estado en ¿Sabías qué? Te lo digo en serio, eres de nuestros invitados más top que hemos tenido, porque eres una crack en lo que haces. Oye, pero ni te dejé hablar, perdóname. No, pues de eso se trata. Yo no quiero hablar. Yo por eso tengo sin contexto, que véanla, ¿no? Acá lo que quiero es que los invitados hablen. Y para terminar, me gustaría que me digas tus planes, qué viene, porque no paras. Entonces seguro ya tienes 1000 planes también por ahí. Bueno, es que sería como a lo mejor spoilear algo que Sí, bueno, aún no tengo contratos, pero sí. Quiero seguir escribiendo, siempre ha sido mi sueño y me parece que es una manera en donde uno verdaderamente hace un trabajo muy cañón, porque un libro tú lo ves así, pero para que llegáramos a esto es porque se rebotó, se reescribió un capítulo 40 veces y es un tema donde uno se frustra y dice, ya, goma, así, pero te das cuenta que la opinión de los editores y todo, o sea, se vuelve un proceso muy terapéutico y súper confrontador contigo. Entonces, quiero seguir escribiendo porque creo que ahí es en donde más crezco, porque ahí es en donde digo, esta idea es súper idea y de repente tu editora te la tacha toda y tú, sea la mejor idea. ¿Sabes? Y así, no es cierto, hermana, no era la mejor idea. Entonces, a mí se me hace que la escritura saca un lado de mí donde aprendo a ser más resiliente, aprendo a honrar también mi intuición, donde me sigue generando un montón de curiosidad seguir aprendiendo. Entonces, quiero seguir escribiendo y de una manera un poquillo más compulsiva, es decir, con varias cosas a la vez. Si viene ya todo un tema de mi deck de emociones, llevo un montón trabajando en ese deck. Me he chutado no saben cuántos journals para llegar a la conclusión digo journals de papers de investigación. Uh-huh. Hay un journal de emociones, bueno, toda la línea de bienestar la quiero seguir haciendo. Traigo ahí proyectos también grandes con la cervecería. Cool. Por ahí ojalá y podamos también generar un proyecto de podcast, pero también a ver cómo se hace para que caiga. Pero mira, yo siempre he pensado que uno tiene planes y la vida se encarga de decirte ahorita no o así no, que para mí ese es el gran mensaje de la vida. Entonces yo fluyo porque creo que ese sí también se ha vuelto mi superpoder en este proceso de aceptar. Y aunque tenga muchos planes, también he aprendido a veces a desapegarme de los planes. Creo que a veces, claro, como emprendedor, eso es lo que más duele, eso es lo que más cuesta. Sí, estoy de acuerdo. Pero lo que está cañón es que tienes ese brillo en los ojos que ya me enseñaste, que ya voy a fijar, ese brillo del éxito. Entonces no tengo duda que todo te va a ir increíble como todo lo que has hecho. Y una vez más, Renata, muchísimas gracias por haber estado en ¿Sabías qué? Gracias a todos por vernos, suscríbanse. Yo soy Karim Nakid y pues muchas gracias. Muchas gracias. Oigan, pues síganme como buena marca personal en todas mis redes, @Renata_Roa, Renata Roa en mi canal de YouTube, renataroa.com en mi sitio. Entonces, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Renata. Plática delicioso. Gracias. Vengan por sus bebidas con colágeno para no nada más verse, sino sentirse mucho más jóvenes y bellos. Totalmente. Gracias. Bye.